porque bueno, hace rato no hablo de mi trabajo de esta manera. Entonces es interesante como poder hacer reflexiones de lo que es el coworking, trabajar desde el trabajo colaborativo y ver cómo las ideas pueden llegar a ser como más contundentes si se trabaja en equipo. A ver, hace un rato hablábamos de la importancia en cuanto a aquí, cuando se tiene un proyecto, ya, cómo abordar un proyecto. Pues, y quien viene desde la pintura, digamos que la pintura tiene un gran reto que es el lienzo. Y el lienzo blanco es contundente y es muy difícil de abordar. Entonces, en esa medida, ¿cómo abordar un proyecto desde la tecnología y desde un conocimiento al cual todavía no has llegado? Entonces, generalmente, en este tipo de procesos, la idea puede llegar a ser más grande que uno mismo. Y es ahí cuando produce miedo. Y creo que cuando produce miedo, es que tenemos proyectos. Cuando un proceso va más allá de nuestra propia capacidad de abordarlo, tenemos un reto por cumplir. Por lo menos así lo he visto casi siempre. Entonces, una de las fórmulas de trabajo ha sido el trabajo colaborativo. Yo estudié primero diseño. Primero realmente empecé a hacer cosas de manera autónoma antes de estudiar alguna carrera, porque no había las condiciones para estudiar en ese momento. Entonces me dediqué a hacer mis propias cosas y digamos que fui un artista autodidacta en cierta parte de mi formación. Aprendí fotografía, aprendí video, sonido y todas esas cosas solo, antes de entrar, digamos, a estudiar diseño. Estudié diseño gráfico, hice una tesis titulada Creación de imágenes en tiempo real con pertinencia a la música electrónica. Entonces era con un grupo que se llamaba La Fábrica, con música electrónica, y un DJ, Manuel DJ Lago. Entonces, era en una discoteca y era la producción de imágenes en tiempo real. Eso fue en el 2002. Cuando hice eso, pues obviamente todo el proceso de estudiarlo, me di cuenta que desde el año 93 había estado haciendo DJing, que había estado mezclando imágenes para grupos y que hacía los videos y me encargaba de generar toda una poética a partir de la canción, y era un grupo que hacía, decíamos, se llamaban Las Vacas, y hacían música depresiva. Y el otro era un gran amigo que era Marco Ocram, y Marco tenía un grupo que se llamaba Traumaera, que es como de los primeros grupos de música electrónica independiente aquí. Y pues grupo no, porque él era solista, él era solo él. Entonces, con él, por ejemplo, Jorge Navas en algún momento hizo videos con la música de Marco. Es un proyecto muy interesante de Marco Antonio. Entonces, ya desde esa época había desarrollado ese proceso, pero yo no, en ese momento yo no había pasado por una escuela. Cuando estudié diseño que me di cuenta que sí, que había estado trabajando, haciendo VJing, había estado haciendo una cosa como experimental, audiovisual, y después empecé a entender de una manera teórica qué era todo ese proceso y me empezó a gustar más. Me empecé a coger como cariño a ese proceso. De este proceso desprende la tesis de diseño y después me doy cuenta que no soy diseñador, pues no gráfico. Ya estaba trabajando en publicidad y había sido incluso graficador en tiempo real para fútbol. Trabajé en Fox Sport y PSN, transmisiones del Gol Caracol y todas esas cosas, graficar en tiempo real. Me llegó a gustar, la verdad. Solo hice un par de años, sino que el fútbol en Colombia es un poco flojo. Pero aprendí a programar y a tener el teclado de otra manera.
una tecla era mandarle información, porque como tienes un partido de fútbol, no son solamente los 22 jugadores que están en el campo, son los que están en la banca, más los directores técnicos, más los árbitros, más los médicos, todo eso tienes que tener esa información en el teclado, porque cualquier cosa extraordinaria que pase, tienes que tenerlo. No hay tiempo para escribir. Escribe antes, hay que hundir una tecla. Programación, de alguna manera, una programación amigable. Y renunciada como al trabajo de agencia, a todo ese asunto, y me fui a estudiar artes plásticas. Y me volví pintor. Y pinté, aquí tengo. Ahí está en un libro que se llama Pintura Contemporánea Colombiana. Pintura pop. Escarcha sobre lienzo. Pues tengo algunos todavía, muy bonitos, guardados. Y era una pieza y era pintando. Pero pues miren que parecen píxeles. Entonces andaba en eso. Y en algún momento renuncio a toda esta idea de pintar y empiezo a trabajar, a estudiar algo que se llamaba código abierto. Yo no soy programador, pero pues estaba estudiando código abierto. Y un exalumno muy destacado, una persona que aprecio mucho, Juan Camilo Figueroa, me llamó y me dice que está en Bogotá, que acaba de llegar de Bogotá de un intercambio en la Universidad Nacional, que había estudiado con Gil Charlamos y que había aprendido una cosa llamada processing. Y yo le dije, estoy estudiando processing, entonces ven a la casa. Y él, a los 20 minutos llegó. Teníamos una muy buena relación, como que fue un muy buen diseñador, muy buen estudiante, muy teórico. O sea, esa combinación de el estudiante que lee, asimila y se refleja en su trabajo. Y eso en el diseño, en el diseño gráfico no abunda. Pues no sé cómo será ahora, por lo menos en ese momento no. Y él fue de esos estudiantes que siempre fue muy bueno. Juan Camilo y yo ya éramos amigos. Entonces, esa proximidad y ese interés hizo que nos reuniéramos y empezáramos a ver qué era eso, interactividad que se podía lograr con processing. Y a partir de ahí empezamos a hacer unos ejercicios porque no eran obras de arte. Entonces, estaba trabajando nos empezó a quedar grande la idea, que la idea era más grande que el conocimiento, y eso suele ocurrir y eso es chévere porque hay reto. Entonces empezamos a entender que necesitamos más gente. El conocimiento que teníamos no era suficiente y no íbamos a ir a donde un profesor, porque no íbamos a pedirle permiso a ningún profesor ni a tener el manto. Ya de por sí yo era el profesor y no me gustaba. Entonces lo que hicimos fue que ellos me dijeron, conozco a un chico estudiante de la Autónoma de Ingeniería Mecatrónica, se llama Oscar Serna. Pues llamemos al ingeniero Serna. Y entonces, claro, unas chorreras de código que habíamos escrito. Llegaba Oscar y en 5 o 6 líneas resumía eso y funcionaba 10, 20, 30 veces mejor. Y eso me permitió que las ideas cambiaran, porque era, por un lado, deshacernos del discurso antropocéntrico y abordarlo desde lo poshumano, que es el cómic. ¿Listo? Que la obra sí o sí tuviera que tener interactividad. ¿Cuál? No importaba, pero tenía que estar atravesada por la interactividad. Y lo otro era el contenido. Entonces, ahí, digamos que
Fue muy interesante el trabajo colaborativo, porque cuando empezamos a tener el lugar, cada uno fue entendiendo que aquí correspondía en este proceso, o sea, cuál era su lugar. Y fue muy chévere, porque, por ejemplo, la relación que he tenido con el ingeniero Serna, con Oscar, ha sido chéverísima, porque él me decía, Melo, poneme problemas. Y yo, ay, los que quieran. Sí, yo lo que tengo es problemas para plantearme, porque haber estudiado diseño y de haber estudiado plásticas después me permitió tener la siguiente construcción de pensamiento. Uno, por un lado, a uno en diseño pues, le dan unas pautas para generar una solución a un problema. O sea que usted tiene que hacer, dar una respuesta. El diseño da respuestas. Entonces lo que hicimos fue que con el arte, entender que uno con el arte pues, plantea la pregunta. El arte es para hacer preguntas y el diseño para las respuestas. Y si uno juega con eso, tiene un muy buen equilibrio. Entonces, lo que hicimos fue cómo hacer la pregunta. Entonces, la pregunta surgió desde vamos a poner en cuestión el mismo arte. Y de ahí salió el nombre del proyecto. Precarios tecnológicos. Tecnologías precarias. Ser completamente coherentes con la condición que teníamos. Estamos en Cali. No hay conocimiento, estamos hablando de 2009. Nadie nos está parando bolas. Preguntamos por código y sí, pero la gente quiere el código como lo está asumiendo desde la ingeniería para otro tipo de soluciones muy importantes, pero desde el arte, digamos que en la ciudad nadie estaba hablando de código abierto. Lo planteamos y nos dimos cuenta que realmente no había una conexión con ese tipo de producción. No había conexión con la idea primero de coworking, porque la primera idea que surge es todo el mundo quiere ser autor y todos quieren firmar. ¿Cómo hacemos? Es que le ponemos digo todos los nombres de todos, no, eso son de claridad. Para eso existen los colectivos. Cali es una ciudad de colectivos. Desde Ciudad Solar es un espacio emergente que surge como colectivo. Toda esa parte romántica tenemos de Andrés Caicedo, de Luis Ospina, de Carlos Mayolo, de Miguel González, de Fernel Franco, de Óscar Muñoz, de Karen Lamazone, toda esta cosa maravillosa que tenemos de ellos. Es artistas que se reúnen con un fin común y tienen un espacio independiente. ¿Por qué? Porque solos no pueden. Por ejemplo, la institucionalidad genera ese problema, que la gente se acostumbra a vivir del Estado, de proyectos del Estado. Entonces, ¿qué hace? No hace el ejercicio de libre asociación, que es tan importante. El ejercicio de libre asociación es un ejercicio que nos permite buscar soluciones conjuntas a problemas comunes. En ese ejercicio nosotros lo que hicimos y lo que hemos visto a través del tiempo, uno hace un barrido rápido y Ciudad Solar, ¿sí o no? Estamos hablando de 70, más 60, 70. La Corporación Prográfica de Pedro Alcántara, que va a ser los primeros que van a desarrollar procesos de creación colaborativa en grabado. Y van a incluso ayudar a construir
los talleres algunos talleres de trabajo en Cuba y en Panamá. En los 90s aparece Elena Producciones con el Festival de Performance. Y después se van a dar proyectos independientes, como Lugar a Dudas, Espacio Temporal. Hay una serie de situaciones que se dan de asociación de artistas, Casa Tomada. Todos esos procesos son muy necesarios porque son necesarios el trabajo colaborativo, trabajo en conjunto. Entonces, la ciudad, digamos que en algunos momentos la falta de condiciones, a pesar de que la movida de Cali, bueno, se habla de una muy buena movida, pues venga acá a ver qué tanto se mueve. No sé si se mueve tanto como se ve desde allá, desde afuera tan romántico, ¿no? Esto es una estructura dinámica que a veces es bastante estática. Tener que tenerlo en cuenta, y eso pasa mucho con Cali. Entonces, nosotros lo que hicimos fue coger a todo este grupo y armar un proceso colaborativo mucho más claro. Entonces, apareció otro personaje en escena, que iba a ser Juan David Whitman. Y Juan David Whitman era un estudiante en ese momento de diseño de medios interactivos en la ICESI. Entonces era un proyecto bien variopinto, y había un artista, una persona había otro que era artista del medio curador, que era Luis Busquera, un ingeniero mecatrónico, un diseñador gráfico y un diseñador de medios interactivos. Y después nos acompañó un tiempo una antropóloga y una comunicadora social. Y fue muy interesante porque los aportes de cada uno de alguna manera permitió que las partes de responsabilidad social del arte cuando damos talleres se cumplieran y que la obra de arte, digamos que la estructura bajo la cual había nacido el proyecto funcionara, y era el trabajo colaborativo y la poética de creación de obra interactiva. Entonces, este tipo de obras interactivas, por ejemplo, las logramos en un proyecto en una casa. Yo me había graduado de artes y fue muy chistoso porque yo empecé a estudiar artes y empecé a vender los famosos cuadros. Y cuando me gradué, 6 meses después no volví a vender nunca más un cuadro. Pues, eventualmente, pero es que, a ver, tenía un señor que venía y me pagaba por adelantado 10, 20 cuadros y se los llevaba para Italia. Y no sacaron, y se murió y ya no volví a vender tanto. Entonces, justo cuando termino la carrera, que además estaba grande, estaba viejo, no estaba joven, tenía 38 años cuando me gradué de arte. Entonces, va a pasar lo siguiente. Me voy como hacia las afueras de la ciudad y me voy a un lugar, me conseguí un lugar muy divertido y era una casa de 2 pisos, al frente que a una montaña, en el barrio del Bosque, o sea, era la última cuadra del barrio y ya al frente que ya la montaña con la invasión y ya se acabó Cali. Y la casa tenía un cuarto completamente terminado, todo pisos, closet, todo maravilloso, un baño muy bonito, todo muy... Y el resto de la casa estaba en obra negra. Tenía parqueadero para 4 autos. Yo parqueaba mi bochito así como en diagonal en el parqueadero. Enorme la casa. La casa le pusimos La Inconclusa, porque pues obviamente estaba la casa inconclusa. Voy a compartirles un corto video en el cual estamos ahí en la Inconclusa, en caliente, trabajando. Está hasta mi hija, en ese momento tenía como 6 años y está allí jugando, ya aprendiendo un poco de interactividad. Después se puso estuvo estudiando videojuegos y ahora es diseñadora de modas. Entonces, estamos ahí en caliente, como que se ve la precariedad de hasta el mismo lugar. Creo que el nombre y la poética del lugar siempre fue, y se van a dar cuenta en las obras,
siempre fue de un tono burlón. Siempre nos burlamos del arte, de la condición humana. Entonces siempre hay un humor negro dentro de la obra. Hay un sarcasmo muy potente, pero muy respetuoso, porque siempre hay denuncia. Siempre estamos diciendo política y religiosamente, en algunos casos religiosos porque son muy puntuales, pero estamos diciendo algo políticamente muy puntual. O sea, la idea es, no hacemos, solamente hay un juguetico por ahí que a mí me pareció que parecía juego. De resto, todas las piezas del proceso es completamente diferente. Voy a pasar lo que les tengo aquí. Denme un segundito, les comparo. A ver, no, me fui a donde no era. Ay. Ya, listo. Dime un segundo, por favor. Voy a pasarles primero este. ¿Lo ven? Inicialmente funcionó como... Ay, no, no lo estamos viendo. A aprender. ¿No lo estás viendo o no? No, no estás compartiendo pantalla. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Processing inicialmente funcionó como un esquema para poder empezar a aprender el código, a involucrarse en los computación y los sistemas como artistas. Juan, todavía no lo vemos. Solo vemos tu escritorio. ¿Me estás viendo solamente en mi escritorio? Un segundo. Ahí. Este es otro video. ¿Sí lo ven? No, no lo estamos viendo. Es que tienes que compartir, es tu escritorio. Estás compartiendo como solo una carpeta. Ok, ahí, ¿qué estás viendo? Estamos viendo unas carpetas, su escritorio puede ser, dice Dercus, detrás de cámaras 2011. Pero no vemos el video, solo vemos el archivo dentro de una carpeta. Cuando en el play no lo ves. No. No. ¿Por qué? Necesitas volver a compartir pantalla. Sí. Y tienes que ir a escritorio, te debe salir. ¿Al escritorio? Sí. Pero no la quise. Ahí. No, todavía no vemos el video. ¿Sí lo ven o no? No. No entiendo. Si ves lo que estoy en mi pantalla allí. Dame un segundito. Sí, lo que pasa es que estás compartiendo como solo esa parte específica, no estás compartiendo todo tu escritorio. Entonces es por esto que no podemos ver el video. Processing inicialmente funcionó como un esquema
para poder empezar a... ¿Ahí sí lo estás viendo? No, no lo estamos viendo. Pero sí, inicialmente funciona como... No, todavía no. Poder Voy empezar a detener la compartición de tu pantalla. Estoy dando compartir pantalla. ¿Ahí sí? Sí. Los sistemas como artistas, o sea, esto es un vínculo entre las artes y la computación. Esa relación que nosotros buscamos de humano-máquina lo permite la máquina. La relación es muy sencilla. Nosotros generamos un input. Ese input llega a la máquina lo recibe, ella genera, eso es un estímulo, ante el estímulo le genera una respuesta, y esa respuesta es la que nosotros recibimos. Esa respuesta que nosotros recibimos se convierte en un input. Es un programa de código abierto y pues trabaja, uno puede colocar su código, hacer sus propios códigos, montarlos en internet, que las personas alrededor del mundo pues conozcan el código de las otras personas, puedan modificarlo y puedan haber una evolución mucho más amplia en el sentido de poder generar proyectos y desarrollos más robustos. Cuando se establece un mecanismo, cuando la acción que va se devuelve, yo estoy aprendiendo y si digamos el software falla por alguna razón y yo lo tengo que reprogramar, entonces el software también está cambiando. Entonces, digamos que casi que se comporta como un ser vivo. O sea, la imagen digital, como tal, no se puede tomar como tan a la ligera. La imagen digital tiene todo el comportamiento de un ser vivo. O sea, lo único que no tiene es como la vida tan pura como nosotros la conocemos. Esta sería mi arte. El funcionamiento de esta, la obra está todo el tiempo así. La persona complementa la obra en este sentido. Cuando yo entro, la obra cambia. Si yo me salgo, la obra vuelve otra vez. Frecuentemente estamos trabajando con sensores de audio. Entonces, obras que responden por la es un mundo completamente sin paradas. Y son realidades virtuales. Esta es otra que vamos a rápidamente. Esta se llama como los hijos. Entonces, hacíamos, digamos, este tipo de charlas que era introducir el código dentro del trabajo. Los primeros procesos, por ejemplo, para las exhibiciones, lo que hicimos fue ser honestos. A ver, el artista siempre está trabajando con ese concepto de obra de arte y eso es terrible. Eso no es obra de arte, eso es falso. Son procesos de experiencia estética. Cuanto más humilde, más aterrizado, usted está en un proceso. ¿Qué es una obra de arte? Eso lo dirá la historia. Después usted estaba haciendo obra de arte o estaba pendejiendo, porque de pronto lo que usted está haciendo puede para uno ser muy importante y la historia después ni siquiera lo va a tomar en cuenta. Entonces, ese asunto, despojarse de esa idea de obra de arte y entrar en el asunto del proyecto y estar entre la experiencia estética, del dibujar esa idea de autor y poder trabajar de la mano de otras personas, le permite a uno cierta soltura. Ahora, usted dice las cosas en colectivo, es lo malo. Pues se colectivizan las ideas. Y empezamos empecé a entender, por ejemplo, cómo establecer el discurso. Entonces, los discursos los establecimos desde la misma hegemonía del arte. Entonces, uno de los primeros proyectos
era un Jesús, Cristo, un Cristo crucificado, que realmente está sentado. Él está sentado a los pies de la cruz, jugando con su corona de espinas. Y cuando uno entra a ver la obra, entonces él con toda la pereza del mundo y toda la desgana se pone la corona y se para y se pone en posición de crucifixión. A esperar a que usted se vaya para él volverse a sentar. Como un vigilante. Un vigilante trabaja mientras no es dominante, él está durmiendo, ejerce su personaje. Entonces, esto, y era una manera también de jugar con algo que tiene que ver, y es que la historia del arte de Occidente es la historia de la imagen de Jesús. O sea, toda la condición de la imagen de Occidente parte del Concilio de Trento y del Concilio de Nicea. Entonces estamos hablando de que todo eso está atravesado, nos guste o no. Mi relación espiritual es muy particular y yo pues de eso sí trato de no hablar. Pero puedo establecer ciertas cosas que veo dentro de la cultura y dentro de lo que veo el comportamiento humano. Entonces, por ejemplo, echarse la bendición para matar a alguien, ¿no? Rezar las balas. Que mi Diosito me vaya bien en esta vuelta. Es como Jesús muy maleable, como plastilina, promiscuo, eso les sirve para todo, como les sirve para matar, para hacer de todo, en nombre de Dios se ha hecho de todo. Pero no lo podemos decir. Entonces, una manera de establecer esa dicotomía que tenemos con las imágenes religiosas y con la imagen de Jesús fue esa, hacer el Cristo el perpetuo descanso. Pues vamos a hacer un pedacito de la pieza, a ver si ya la logré. Un segundito, antes de nada, pero yo lo tengo así. Wow. ¿Dónde está? Un segundito. Qué raro, dame un segundito. No me aparece en mi video. Justo ese video no me aparece, ¿verdad? Qué raro, porque es que no debería pasar esto. Este video es muy... ¿Dónde está? Listo. Así. Bueno, ¿está compartiendo ahí o no? ¿Sí? Sí, Juan. Oh.
Bueno, esta pieza, Cristo del Perpetuo Descanso, lo que hace es, la exposición es en Popayán, entonces, una ciudad bien religiosa, y la exposición es para los 30 años del terremoto de 1983. Es el colectivo 83 que hace esta exposición, y esta imagen de este Cristo viene como anillo al dedo con relación a la forma como se reconstruye la ciudad, digamos, en la intención de la exposición. Entonces, la obra como tal lo que hace es una reflexión en torno a ese Jesús que de alguna manera tenemos de bolsillo. Jesús que de alguna manera las personas lo interpretan y lo reinterpretan. Y la obra, para complementarse, digamos, para que no quede como un ejercicio hecho a la ligera, lo que hacemos es que las piezas que además forman que hacen la mímesis de la pantalla, para que no veamos el computador, sino solamente la pantalla y sea como un cuadro, son restos de iglesia. Nos buscamos unos escombros de una iglesia allá en Popayán y le encontramos el lugar, y también logramos estas piezas talladas muy bonitas que están ahí. Sí, esas piezas son parte de un altar. Entonces, ese tipo de construcción, este tipo de obras funciona muy bien. Entonces era poder tener la mímesis, tener toda la estructura plástica, pero que la magia no se ve. Pues la gente ya sabe que hay un sensor y todo eso, sí, pero que no sea tan evidente el computador. Entonces, esta pieza en particular, digámoslo así, a mí me dio pie para hacer muchas otras piezas en relación a este tipo de pensamiento. Entonces, hicimos otra que se llama La Piedad. Entonces, La Piedad es una pieza en la cual, digamos, lo que hablamos, lo que estábamos haciendo, era María y Jesús se besan. Es un juego muy fuerte, digamos, en el cual, en esta pieza en particular, María sostiene a Jesús. Mientras la gente está, María y Jesús están a blanco y negro. Cuando el público se retira, ellos se vuelven a color y se besan apasionadamente. La pieza se llama María, Jesús y Edipo. Entonces, lo que hacemos es nuevamente este juego con la imagen para poderla, digamos, para poder tener la poética, ¿cierto? Tener esa estructura de lo que se está diciendo desde dos imágenes en particular, que van a ser esta y esta. Entonces, cuando las personas entran, ellos dejan de besarse y nos dejan ante esta imagen.
y la transición se hace de manera automática. Entonces, digamos que este tipo de piezas y este tipo de ideas han permitido de alguna manera generar una reflexión en torno como a lo religioso, al pecado, a lo políticamente correcto y a un amor. Porque a uno siempre le hablan del complejo de Edipo, pero usted no puede hablar del complejo de Edipo de Jesús. Y ni puede poner en cuestión la imagen de Jesús. Entonces, obviamente esto tuvo sus consecuencias. En muchos espacios estas obras no las quieren ver. Otra de las piezas que durante algún tiempo estuve trabajando y es una pieza que me gusta muchísimo, tiene que ver y se llama El beso. A ver, voy a presentarles un fragmento de una exhibición en la cual hay una exposición. ¿La están viendo? Sí. Bueno, la pieza que está allí es el beso. Esta pieza funciona de la siguiente manera. Son parejas del mismo sexo besándose. Cuando el público entra, las parejas paran de besarse y se dan la espalda. En un gesto de rechazo al público. Así como el público, así como el grupo, los LGTBI sufren de rechazo, en esta obra o en este proceso, en esta propuesta en particular, la idea es generar lo contrario, que ellos puedan expresarse. Muy pocas veces esta pieza se ha podido exhibir porque genera muchísima molestia. La primera exposición que hicimos en Bogotá iba a ser el Cristo, la Piedad y la versión lésbica y la versión gay. Era una cosa muy bella, son las dos piezas a tiempo. Me conseguí parejas, de gente que fueran parejas, que no fuera una cosa al azar, sino que realmente quería la emotividad de un beso de amor, de una pareja que de verdad se ama. Y lo logramos, la pieza es muy bella. La íbamos a exponer en el Centro Colombo Americano y cuando ya íbamos a montar, no era ninguna. O sea, ni Cristo, ni piedad, ni besos gays, ni nada. Cero. Entonces, terminamos haciendo una exhibición, pues, más sonora, sí, visual y todo, pero pues quedó muy, como que nunca pudimos presentar en Bogotá el proyecto como era. Nunca se pudo. La oportunidad era esa y no se pudo y de ahí en adelante ya fue muy difícil porque mantener las exposiciones de precarios en vivo eran muy complicadas en ese momento porque eran procesos que requieren todo el tiempo proyectores. Y las instituciones en ese momento no era tan sencillo. Entonces fue un descalabro realmente para nosotros esa exposición. Y aunque se hizo y fue chévere y estábamos muy agradecidos, fue interesante la propuesta que se hizo, no logramos presentar la obra como las piezas como tal. El que sí la logró, de alguna manera, fue Carlos Betancourt en el Salón del BBVA, y ahí sí estuvo el Cristo. Y fue potente porque con él la pieza le dio la vuelta a todo el país y
estuvo instalada de una manera muy pertinente, por ejemplo, en Cartagena. En Cartagena estuvo al lado de donde se supone que quemaron las brujas, aunque dicen que no quemaron brujas. Pues está chistosa. Pero justo al lado, por donde había que pasar, todo el público tenía que pasar por el Cristo para que se parara y lo recibiera de alguna manera. Entonces, fue muy interesante y eso sí, digamos que ahora la propuesta, las veces que fue posible presentarla, funcionó. Funcionó y funcionó y funcionó bien. Pero siempre fueron políticamente muy incómodas. Y ese ha sido pues una constante en algunos de los trabajos. Para ya, digamos, dejar esta parte, nosotros terminamos, la última propuesta fue un proyecto que se llamaba Cóndor y era un cóndor interactivo. Y este cóndor interactivo era chévere porque se podía mover, se podía tocar y toda la cosa, pero una de las personas con las que trabajé este proceso, se portó muy mal con nosotros y se apropió unas cosas nuestras y no nos las devolvió, por así decirlo. Entonces, voy a presentarles un fragmento de este video. Entonces, este video funciona de la siguiente manera. ¿Cómo está? Que yo tengo aquí en ejecución. Un segundito. ¿Lo ven? No. ¿Sí, no? No. Un segundito. Voy a dejar de compartir un momento. Este registro sí es realmente es lamentable, el registro es muy malo, no lo hice, estuve muy preocupado con una propuesta que generó mucho problema y la pieza funcionaba de manera realmente muy interesante, como se lograba la propuesta presentada en sí. Y había un teclado en la mitad de la sala y el teclado tenía, digamos, cada tecla podías oprimir y se presentaba un video. Los videos es una compilación de frases y acontecimientos políticamente incorrectos de la historia de Colombia en los 80 y los 90. Entonces, construimos el cóndor completo, hicimos el cóndor. Entonces, el cóndor, el de arriba, es el que está en 3D, el de abajo, perdón, el que está hecho ya en físico, las alas son de MDF y el cuerpo es de cartón industrial, de cartón piedra. El de abajo es el modelado. Estos videos eran una serie de propuestas, eran unos videos que hablan. Llegamos a la mesa de diálogo sin rencores. De un mundo de cosas que realmente fueron falsas. Una serie de imágenes, por ejemplo, está. Oye, dice, ahí no me regalan, esta vez está. Y lo que hacíamos era hablar de cómo
ese símbolo patrio que es el cóndor, este buitre, este gallinazo bonito, es un gallinazo grande, finalmente es una ave de rapiña. Nosotros lo hicimos en todo un proceso en el cual sí le hicimos todo el proceso para la creación del animal a escala, hicimos a tamaño real. Y las piezas, y digamos, toda esta pieza fue. Con esta pieza prácticamente nosotros cerramos una parte, hay otras obras en este momento, hay otras propuestas audiovisuales e interactivas en ese momento, pero digamos que estas son algunas de las que hicimos hasta esa fecha. A partir de ahí, digamos ahí, todo el proceso va a cambiar. El colectivo completamente se desarma y pudimos empezar a trabajar con otro grupo de estudiantes de ingeniería de la San Buenaventura y un físico, Sergio Bromberg. Entonces, estuvimos haciendo mucha experimentación y empezamos a hacer realidad aumentada. Habíamos cambiado como toda la forma de trabajar y habíamos empezado a hacer ciencia de garaje, pero de otra manera. Estábamos más encerrados, digámoslo así, que cuando habíamos estado en el proceso de la inconclusa. Dame un segundito a ver si encuentro el video de la inconclusa que se los quería mostrar. Encuentro es la foto. Bueno, vamos a mostrarles las fotos o por lo menos para que se hagan una idea del lugar que teníamos. Este es el equipo de trabajo. El chico que está atrás, lamentablemente murió el año pasado en un accidente. Eres un ingeniero, es el único de los miembros de los integrantes que ha fallecido. Los demás están pues trabajando y ejerciendo su proceso. Esta es la casa. Entonces la casa, como ven, está incompleta. Y ahí lo que hacíamos era trabajar al punto que algunos de ellos a veces se quedaban prácticamente a vivir en la casa. Después vamos cuando dejamos de hacer este proceso, ya, por fin lo encontré. Ya lo Es un grabador de presencias. ¿No tú no estás probando anterior? Sí. ¿Tú no me quedé verlo? Sí. Así que si quieres, pero si tienes que usar que hacer Entonces digamos que en ese momento, todo ese trabajo colaborativo se desarrollaba era porque había donde pasar toda la noche trabajando, sin censuras, que nadie diga nada, que solamente haya un compartir, de pasarla bien, de escuchar buena música, y teníamos un método de procrastinar cuando el trabajo se vuelve pesado. Mezclábamos música electrónica y mezclábamos visuales.
Y eso finalmente lo terminamos exponiendo también y mostrando en otros procesos y nos invitaban a fiestas artísticas, a que hiciéramos mixing de visuales y sonidos y era chévere y era la manera como procrastinábamos, pero de una manera colaborativa. Este proceso cierra, digámoslo así, y desarrollamos, digamos, exhibiciones y algunos encuentros en Popayán, y lo que hicimos en Popayán fue muy divertido, pues de verdad muy interesante, porque presentamos el proyecto como lo que era, un laboratorio. Entonces nunca era como la pretensión de los artistas, sino que era poder llevar otras impresiones y poder mostrar otras cosas. Entonces, dejamos las cosas. En ese momento, por ejemplo, esa es la primera vez que estamos en una exposición. Nos invitó Jim Van Cooken y Guillermo Marín, y lo que hicimos fue instalarlos como en un nicho y le dijimos, vea, aquí no hay nada terminado, aquí no hay obras de arte, lo que tenemos es un mundo de propuestas que queremos mostrar para hacer evaluaciones de prueba, a ver si esto está funcionando o no. Y no, a la gente le encantó. O sea, mire que todo estaba despedazado. Entonces, ningún en high-tech. Estas miradas pues, era divertidísimo porque seguían a la gente, era un par de ojos que seguían a las personas. Entonces, este tipo de propuestas permitió en algún momento tener otra interacción, digamos, con el público. Y el mejor público siempre han sido los niños. Por ejemplo, esta pieza, Mi Arte, que habla del hecho de pues, esa frase onomatopéyica que entre mi arte y orinar, mi arte, hicimos esta propuesta precisamente para burlarnos del mismo circuito artístico. Entonces era un personaje que está a punto de colgarse y se lanza. Y uno de los proyectos que tuvo muchísima acogida y estuvo en el regional fue un proyecto llamado Huelengue. Entonces era un personaje que olía a cocaína todo el tiempo. Y cuando el público llega, entonces el hombre se hace el bobo y guarda las llaves y guarda la bolsa y se disimula y se queda quieto. Y cuando la gente se va, él vuelve a lo suyo. Entonces, como esa doble moral que existe en el consumo de drogas. Y esta pieza fue muy divertida porque estuvo, digamos, yo le mandé muchas convocatorias
a lugar a dudas para la vitrina, que obviamente yo sabía que no iba a pasar y nunca pasó. Pero en un regional, obviamente, escogieron de espacio de instalación precisamente la vitrina y fue muy divertido porque instalarla ya, cuando instalamos, pues había que instalarla de noche pues, por la pantalla y hacerle un seguimiento y que por la mañana pudiéramos hacer el cambio de día para que la obra, pues como la obra arranca a funcionar, la vitrina, los videos arrancan a funcionar a las 5 o 6 de la tarde. No, pues era lleno de chirretes ese sector ahí, ellos ahí felices, viendo cómo hacíamos una obra que hacía apología a su comportamiento y al comercio y toda la cosa. Fue muy chistoso como la situación y la obra funcionó muy bien porque logramos un código y ahí sí a Oscar Cernat, el ingeniero, todas las flores del mundo. El hombre logró que el código, que pudiéramos poner la propuesta a funcionar a las 5 de la tarde y que a medida que fuera cambiando la luz del sol, se fuera automodificando la programación para que la programación siempre funcionara. Y lo logró. Lo logró. Es así, me le quito el sombrero. El ingeniero la logró y lo hicimos in situ porque tocó hacerlo ahí en la calle, pues teniendo los computadores en la calle, ir haciendo las pruebas y probar la vitrina y nos funcionó muy bien. Realmente creo que es de los lugares donde esa obra tan compleja, tan difícil, como tan rechazada muchas veces, porque pues la mayoría de todas estas piezas las rechazan de todo lado porque no les gustan los contenidos, no les gusta mucho lo que dicen. Pero de eso se trata también, de ser incómodo, que la obra tiene ese sentido del humor tan fuerte y no tenemos ningún afán de simpatizar con nadie, ya por sí el proyecto en sí es simpático. Lo que tenemos que decir, no tenemos, pues no somos habitantes del primer mundo, pues para estar hablando de que este es un país perfecto y donde todo está funcionando a las mil maravillas. Tampoco para quejarse, pero sí para poder opinar de manera libre y abordar, digamos, el discurso antropocéntrico de una manera crítica. Y eso, digamos, siempre fue una constante. El proyecto ya ahí cierra, digamos, en el 2012, ya el proyecto ya es inviable, los chicos ya están graduados, quieren hacer otras cosas, están trabajando en otros proyectos, cosas que a mí obviamente me encantaba que estuvieran haciendo, porque la verdad, después de que trabajamos juntos, cuando se fueron a la vida laboral, cuando presentaban sus hojas de vida, porque me la contaban, me decían, uy, mostrar el portafolio, cuando mostraban todo lo que habíamos hecho, a veces ni nos creían. Porque, por ejemplo, cuando hablé con ellos por primera vez, cuando estábamos recién empezando, que no teníamos no como el primer código para hacer el de las bolitas, de las burbujas de la narguila, yo le dije, esto lo llamó al Salón Nacional. Y nosotros en el 2010 fuimos artistas en proceso del Salón Nacional en Cartagena. E hicimos una obra increíble, interactiva, en San Basilio de Palenque. Es una obra donde tocas, esa sí yo la considero una obra, eso es una cosa bella, porque es la onomatopeya de los fonemas de los palenqueros en un teclado. Entonces, en la medida que vas tocando cada tecla es un fonema y cada fonema corresponde a una persona. Una cosa bellísima, así, súper sonora, porque la sonoridad de los palenqueros es, en el idioma es muy bello, realmente es una sonoridad muy cantada. Entonces, esa pieza en particular, digamos así, la logramos hacer para el Salón Nacional en el 2010. Y esa sí fue una experiencia interesante porque fue llevarnos todo el equipo, todos los muchachos de Precarios a Cartagena. Estábamos felices de Cartagena a Ruana, pero ante todo que pudimos llevar el proyecto e instalar piezas que en otras instancias no pudimos. Por ejemplo, nunca pudimos instalar las piezas en Bogotá como si pudimos hacer una en Popayán y en Cartagena, incluso ni en Cali. Cali para esa época todavía estaban en su moda de estar recogiendo basura y el Rey May estaba así, como acabaran de descubrir. El Dada estaba como el furor del 1903 en Cali,
en el 2009, entonces no les interesaba lo que estábamos haciendo, entonces nunca nos prestaron atención. Nos vinieron a prestar atención después, cuando pues ya no nos interesa eso, estamos haciendo otra cosa. El siguiente proyecto ya sí tuvo un poco más de acogida y fue este proyecto que tiene que ver con robótica y es del que vamos a hablar mañana. La idea de colaborativo, digamos que esa idea de interactividad que se logró con obras o con procesos completamente que aluden como al cuadro, porque era eso, aluden como al cuadro fotográfico, al cuadro, a la fotografía, ¿no? A la imagen hegemónica de la pintura y todo eso. Eso ya va a perderse y vamos a entrar, digamos, en otra idea completamente diferente. Entonces era interactividad aplicada a objetos. Que ya no jugar solamente con la interactividad para mover video y para mover objetos y burbujitas y digamos, ese juego de booleano de estímulo y respuesta, sino llegar a interactividad aplicada a objetos. Y eso lo vamos a lograr con otro grupo ya completamente diferente y con otro método de trabajo. Entonces, este trabajo de la segunda parte sí fue mucho más inmersivo. Entonces, yo ya vivía en Miraflores, en un cuarto piso, así en un apartamento increíble, como 320 metros cuadrados, enorme. Y los ingenieros se fueron a vivir a mi casa. Entonces, organicé un par de cuartos para que ellos se pudieran quedar a dormir, fueran a un cuarto completo con todo. Y la sala la volvimos todo un laboratorio. Entonces, toda la sala, uno entró a la sala y había un comedor de 8 puestos, enorme, en el cual trabajábamos, era de manera colaborativa. En esa mesa trabajamos todo el tiempo. Entonces, lo que hicimos fue redistribuir toda la casa para hacer un laboratorio de creación para poder hacer una beca. Habíamos mandado un proyecto a lugar a dudas, la beca Block. Entonces, yo mandé y pues yo no fui a la premiación ni nada. Entonces, alguien me llamó, un amigo, Diego Tamayo, me llamó y me dijo, hey, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, estoy durmiendo. Dice, hay una, ¿quién se ganó la beca Block? Y yo, un bobo. Y me dice, sí, ese bobo son vos. Y yo, brother. Entonces salí corriendo y me dije, ya voy para allá. Me paré y fui de algo como en 10 minutos llegué allá a lugar a dudas. Y el jurado era Santiago Rudán. Entonces yo de una fui y le dije, hey, venga. ¿Por qué ganamos? Y él me dijo, el proyecto está chévere, pero yo quiero saber usted cómo carajo va a hacer todo eso que está prometiendo Ana. Y quiero ver cómo es que lo va a hacer. Y entre una risa burlona, y yo como que, no, yo feliz, y yo, ¿en qué me acabo de meter? Y sí, fue un proceso que la verdad fue de vida. Hay para mí un antes y un después en todo el proceso de lo que realizo a partir de ese momento, como haber empezado el proyecto Simbiosis. Todo lo que había aprendido, de alguna manera, en ese momento me sirvió. Todo llegó, y acaba de llegar mi hijo. Entonces, en ese momento, todo lo que había sabido, que había trabajado con el diseño, con las artes plásticas, con televisión, con internet, con haber hecho páginas, con lo que habíamos hecho de precarios, lo que había hecho de fútbol, todo lo que sabía de alguna manera quedó ahí consignado. Es más, yo estudié en el Colegio San Bosco cuando era pues un par de años porque me echaron de todos los colegios. Pero aprendí sobre impresión y sobre dibujo. Y nosotros sacamos nuestro propio libro de proyecto, un pequeño libro así, con unas técnicas muy bonitas de impresión, por ejemplo, está cosido con hilo y toda la cosa. Es como una pieza muy bonita. Y fue un proceso realmente paradigmático. Hay un antes y un después porque la vida entera me cambió. O sea, tuve que cambiar todo. Creo que
entré en ese proceso y cuando salí al final ya era otra persona. Y todo lo que había hecho y todo lo que había pensado realmente, todo eso quedó como revaluado. La manera de crear y la manera de concebir los procesos cambiaron totalmente y un poco dejé la pelea que tenía con la política, porque pues la otra obra que no es interactiva es muy política y muy pesada y necesitaba hacer algo que de alguna manera fuera honesta conmigo mismo. Y lo digo honesta es porque la robótica y los objetos robóticos en particular, vamos a hablar de estos bichitos mañana, inteligencia artificial y toda la cosa. Fue, digámoslo así, poder entenderme y conocerme más a fondo, que entrar en lo vernacular, entrar en la identidad, en deshacerse del discurso antropocéntrico, pues de que de alguna manera estaba más presente en la primera etapa, y aquí de elaborar, digamos, un nuevo estado. La forma de construcción del proceso también cambió bastante, pues siguió siendo colaborativo, pero fue desgastante al principio. Los procesos actualmente, por ejemplo, de lo que ha ocurrido ese proceso transversalmente, esto es la serigrafía sobre madera. Esto es una belleza. Esto las hice en México con el maestro Luis Ricaurte. Entonces esto es láser y sobre madera esto es un pino. Entonces la pieza después se graba y uno puede hacer improntas de esta matriz y la verdad pues a mí me gusta más esta pieza como tal. Entonces al tiempo de, digamos, de esta pieza y actualmente se los voy a mostrar en video porque aún no la he desempacado. Hice un nuevo acariciador de plantas como de 2,5 metros, trabajando con un nuevo ingeniero con el cual he venido desarrollando varios procesos. Ha sido chévere, entonces es un trabajo colaborativo, pero ya no hay un equipo grande, solamente trabajo con un ingeniero, no tengo tanto tiempo, entonces no estoy como en disposición de compartir tanto las ideas y quiero tener, digamos, como un poco más de control sobre lo que estoy haciendo. Entonces, estos nuevos procesos, digámoslo así, de la robótica, arrancó con balso, empecé haciendo balso arquitectónico, que usan todos los diseñadores y arquitectos. Y lo último, digamos, que he estado utilizando son materiales vernaculares. Por ejemplo, esto es de una planta, es un fruto de un calabacín. Esto es totumo, calabaza, y esto no es bambú, esto es guaduilla. Entonces, genera como un universo propio, digamos, de lo que hace el proyecto Simbiosis. Y ahí, digámoslo, ahí llega una conexión muy fuerte que va a ser voltaje. Y es que de alguna manera también haber conocido a Carmen fue importantísimo para mi trabajo, lo mismo que Jorge Laferla. Jorge Laferla lo conocí en Popayán, en Pararte Mejor, y fue un momento muy duro de la vida que realmente yo no sabía quién era él. A mí llegó un señor, yo estaba juntando y un señor muy querido me preguntó de todo sobre la obra y pues si a mí me preguntan yo contesto, no tengo problema con eso. Me preguntó sobre cada instalación y qué cuántas tenía y dije, no, tengo varias, pero me demoro por ahí 20 minutos organizando cada una y me dijo, no, tranquilo, yo tengo tiempo. Entonces yo le mostré, no sé, por ahí 2 horas le mostré todo el trabajo. Él me preguntó por todo. Al rato, cuando ya llegó Jim y me dijo, ay, los presento, mira, presento a Jorge Laferla, y yo, wow. Pues yo lo había visto en conferencias, pero en ese momento no caí en cuenta con quién estaba hablando. Después de eso, me lo encontré como profesor y ahora somos amigos y es una persona que consulto sobre mi trabajo. Y fue importante haberlo encontrado en ese momento porque
La verdad estaba que mandaba todo al carajo. No quería más, estaba muy cansado, estaba muy molesto. No quería trabajar más con el equipo con el cual habíamos trabajado, las cosas se habían vuelto muy pesadas. Y yo le dije a Jorge, que ya no jodo más con esto. Y Jorge sí me dijo unas palabras muy importantes que aún las tengo dentro de la recordación y de cosas que hago, y es como que iba por un buen camino. Yo le dije, mire, yo estoy mamado, toda parte me cierran las puertas, los artistas aquí recogen basura y todos los aplauden y estamos haciendo una cosa de inteligencia artificial y ni siquiera nos prestan atención. Me dijo una frase que me la decía mi abuelo y que yo la usaba mucho, y era: es mejor ser desgraciado con la razón que feliz sin ella. Y a mí me dio risa oírselo de él, porque pues yo, la misma frase me la dijo mi abuelo: mejor ser desgraciado con la razón que feliz sin ella. Y me dijo, hágale, que de lo que yo he visto, usted está entre los que a mí me gustan. Y yo, no, pues si ya entramos entre los gustos de alguien que realmente admiro y que a quien respeto, entonces sí estoy en un camino que es que seguí. Y por eso hice el proceso de la robótica, porque después de eso yo hice como un alto muy fuerte, hice para como de un año completo en que me dediqué a planear el nuevo proyecto, y ese nuevo proyecto arrancó con beca y con presupuesto y con $1000 de cabeza, pero logró constituirse, digamos, como en un proceso sólido que hoy en día, digamos que de todos los proyectos que he realizado, este es el que yo puedo considerar que es una obra que a mí me representa y que yo puedo decir, sí, esto ya es una obra de arte, esto ya lo reconocen, esto ya no me da miedo, ya no me da pena, y es más, soy bastante celoso si no es un proyecto bueno, serio, donde las cosas están a la altura, no lo presento. Déjenme mis robotcitos quieticos, que son costosísimos de hacer. Tengo varios ya diseñados. Tengo un cementerio de robots aquí en la casa. Tengo más o menos unos 10 o 15 robots ya en desuso, muertos, enguacalados, porque me gusta también ese proceso que se mueren y los guardo. Los tengo como, no sé qué voy a hacer con ellos en algún momento, pero están guardados. Algunas piezas las he vendido. Ha sido complicado porque pues no entienden qué compran, igual pues tampoco estoy tan interesado como en ese asunto mercantilista de la obra. Creo que hay otras cosas que es más fácil que se lleven un grabado de esos a que se lleven un robot. Entonces, también un grabado sobre madera que de alguna manera acoge. Y que todo este proceso realmente ha sido posible porque se desarrolló en garaje, como ciencia de garaje, y en un proceso colaborativo. Si yo me pongo solo a hacer este proceso, creo que no hubiese alcanzado a hacer ni el 10 o el 20% solo. No es viable, es muy difícil. Digamos que la manera en que se crece en un proceso colaborativo es algebraico. No creces de manera matemática, creces de manera algebraica. El conocimiento, te das cuenta, mire, cuando hablaba con los ingenieros, yo siempre les decía que yo lo que daría por tener su conocimiento. Me decían, lo que haríamos nosotros por tener el suyo. Y yo, la cosa es así. Me dijeron, sí, viejo, nosotros podemos solucionar lo que nos estás pidiendo, pero nosotros no podemos plantear lo que tú estás pidiendo. Entonces, empezó a generarse un vínculo muy chévere, porque uno empieza a entender qué es el pensamiento complejo, y el pensamiento complejo tiene que estar atravesado por la transdisciplinariedad, no por la multi ni por la inter, sino por la trans, donde usted atraviesa un conocimiento y sale al otro lado con una respuesta. Y eso es más o menos lo que de alguna manera ha planteado el proyecto de Simbiosis, generar una transversalidad del proyecto. No sé si Hola, alguna pregunta. Juan, ¿podrías dar un ejemplo de esa como respuesta que tuviste
al atravesar conocimiento? Mira, por ejemplo, cuando recién empezamos, por ejemplo, yo no tenía claridad como de las matrices cúbicas de información ni nada de eso, me hablaban muy abstracto al principio. Pero sí, por ejemplo, en el video que vimos ahorita donde está mi hija jugando con una cosa que se invierte en los colores, el detector de presencias, por ejemplo, eso fue interesante, porque el detector de presencias, digamos, lo que hicimos fue traducirla, esa información en otra cosa. Y es que el detector de presencias te permite entender que alguien entra. Y si alguien entra, y si tú sabes que entra, entonces también sabes que se quedó, y si se quedó, también sabes en qué momento sale. Entonces uno todo eso lo puede traducir. Yo tengo unas ideas, digamos, muy poéticas. Las ideas siempre fueron muy poéticas desde el planteamiento estético. Entonces, como fiel a esa formación, porque también viene de la escuela, pues la formación en Bellas Artes es muy rigurosa en términos del concepto y de sostenga lo que está diciendo y muestra. Entonces, esa idea de poder transformar las ideas, o sea, pasar de la ocurrencia y la idea y de la idea a la cosa, al objeto como tal. Entonces, es encontrar cómo uno puede interpretar cosas. Por ejemplo, voy a adelantarme a lo de mañana. Para lo de los robots, yo venía con todas estas ideas booleanas, listo, yo sé que podemos controlar periféricos y podemos controlar cosas aquí alrededor, yo puedo controlar prácticamente cualquier cosa que me reciba corriente eléctrica, le pongo un 1 y un 0. Entonces yo empecé a hacer preguntas básicas, entonces me reunía con los ingenieros porque nosotros hicimos, en el 2012 vino The Cure, y a nosotros nos contrataron para hacer un mapping en The Cure y hacer una realidad aumentada, y nada se vio porque nos hicieron correr toda la publicidad para un lado, y entonces la gente pasó por un lado y nadie la vio, o sea, ahí estaba mapeada, limpia y todo, pero bueno. Ese proceso nos sirvió, fue para conocernos, pues conocí a dos ingenieros, a Daniel Rosero y a Mario Alzate. Después me retaron un compañero a Junior Paladines y después me dijeron, voy a presentarte al profe, a Sergio Bromberg, un físico. Entonces, nos unía la música, nos unía a fuerear en Cali, estar ahí echando olor a como hablar de interactividad, porque ya habíamos trabajado juntos. Entonces, en una de las tantas noches yo empecé a hacer preguntas y preguntabas muy, muy básicas como esta, decían, ¿cierto que yo puedo controlar un motor como yo quiera, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Yo lo puedo echar para adelante o para atrás? Sí. Entonces, le digo, bueno, si uno puede echar para adelante o para atrás un motor simplemente con la inversión de la corriente, quiere decir que si tienes dos motores que pueden echar los dos hacia adelante y los dos hacia atrás, pues tienes avanza hacia adelante y hacia atrás. Y si puedes hacer que uno avance para un lado y el otro retroceda, pues puedes voltear para ambos lados. Entonces, dentro de un plano cartesiano, puedes llegar a cualquier lugar, ¿no? Es una matemática básica. Y me dijeron, sí, claro, sí se puede, bla, bla, bla. Y yo, bueno, listo. Entonces ya sé que puedo moverme dentro de un plano cartesiano. Entonces, lo siguiente era la voluntad. Entonces, la voluntad, no me lo así, tendría que ver en cómo construir un ser objeto. Este bicho existe. Existe porque la palabra existir viene de existire, existire, estar fuera de. Todo lo que está fuera de mí existe. Entonces, por tanto, él existe. No está vivo. Es la existencia de lo no vivo. Es un ser que no está vivo, pero que sí existe. Es un asunto filosófico complejo. Entonces, la gente aquí ve un animal. No hay. Está en su cabeza.
en su construcción cultural. Ahí no hay ningún animal. Se llaman chancletópodos. Un chancletópodo. Un ser objeto que tiene un sistema de visión que no ve. Porque donde vemos ojos, hay parlantes. Un sistema de ultrasonido. Que manda una emisión, la otra la recoge. Entonces, si usted manda una emisión y la otra la recoge con un ultrasonido, pues puede saber si hay objetos al frente o no. Entonces, el chancletópodo no reconoce qué es, simplemente hay algo. Entonces, si hay algo, vaya. Pero si yo le digo, si hay algo, vaya, mire, entonces le imprimo personalidad porque le estoy diciendo, sea curioso, de alguna manera. Porque son interpretaciones que damos a un algoritmo. Entonces, esta idea ha permitido, digamos que, atravesarlo. Hablar con físicos, hablar desde lo electrónico, desde lo digital, desde el código, desde lo humanístico, desde lo vernacular, porque los materiales no han sido gratuitos. O sea, yo he sido criado a punta en manjar blanco, soy caleño. Un mate en manjar blanco está aquí, mire. No le falta sino que el cerebro sea manjar blanco, pero ahí está. Entonces es una cosa de identidad. Entonces, todo el mundo me ha dicho que yo, ¿por qué no corto láseres de plástico, yo no sé qué, que el ruteador? Y yo, no, ¿para qué? Pues eso es lo que todo el mundo está esperando que haga. Pues por eso mismo no lo voy a hacer. Porque eso sería lo trendy. No. Esto es lo más antirrobótico que hay. Esto no da ni miedo, esto da ternura. Esto se aleja de la idea de Terminator y de Robocop y de la idea posapocalíptica de destrucción. Estamos en una idea donde son unos robots, donde tienen en un universo simbólico otro robot que los alimenta con agua, para que genere un ecosistema poético, porque no es real, es poético. Pero se logra cuando uno de alguna manera atraviesa el pensamiento y atraviesa diferentes áreas del conocimiento. Y eso es lo más importante, digámoslo, del trabajo colaborativo. Por ejemplo, trabajar con un antropólogo es chévere. Tienen un carretazo buenísimo para escuchar. Y si usted es un iniciado en la lectura, en la filosofía, pues hombre, hablar con un antropólogo es supremamente revelador. Ahora, no todos los ingenieros son obtusos, hay ingenieros que son muy queridos, hay ingenieros que son sensibles porque tenemos una idea como muy así de los ingenieros. No, hay ingenieros súper cool, hay ingenieros chéveres, eso existe. No, los ingenieros, mira, Daniel Rosero toca el bajo en una banda y el hombre y el otro hace visuales y tenemos diferentes tipos de procesos. Y vamos a fiestas electrónicas y toda la vuelta, no, nada, no hay esa idea del ingeniero de antaño, son nuevas formas de pensamiento y nuevas, digamos, los baby dogs, por ejemplo, los nuevos ingenieros son muy chéveres, los baby dogs son ingenieros con personalidades chéveres porque están empezando, se quieren comer el mundo, están haciendo cosas chéveres, son abiertos a nuevas propuestas. Lo único consejo es que cuando se trabaja con ingenieros, no le crean ni el 10% de lo que le están diciendo. Lo único. Porque ellos le dicen a uno esto, vea, este dañito en 20 minuticos. 20 minuticos. 20 minuticos pueden ser 24, 48, 33, 72 horas, una semana, un mes, y no es solución del problema. Eso uno tiene que aprender a tener esa lectura. Porque todo se puede, pero que se pueda no quiere decir que lo va a lograr. ¿Y en qué tiempo lo va a lograr? Por ejemplo, mire, cuando este proyecto, esta práctica está muy clara. Este es el sistema de Theo Jansen. Estoy basado en el teorema de Theo Jansen. Porque al principio no. Íbamos a hacer hexápodos
de 18 grados de libertad que se iban a mover como arácnidos, iban a tener yo no sé cuánta personalidad. No, eso no pasó. Eso no pasó. Lo logramos hasta 12 grados de libertad, pero el problema, como siempre, es energético. El problema siempre va a ser cómo alimentas algo que es autosuficiente. Uno como ser humano autosuficiente, ¿y cuánto tiene que alimentar para poder estar vivo? ¿Cuánto tienes que hacer para que un carro se mueva de manera autónoma? Es cuánto corriente tienes que tener para que este aparatico y con 12 o 18 grados de libertad se mueva de manera autónoma y se alimente energéticamente. El problema siempre va a ser energético. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Actualmente tienen baterías? Sí, estos tienen baterías. Pues, en este momento está sin batería. Estoy en proceso de volverlos solares. Ya empecé unos en México y tengo un par de piezas así que ya van a ser solares. Y tengo otro que no lo hice con este material, sino que estaba en una residencia en un lugar que se llama Error, en Puebla, y con cajas de envíos de madera que son muy bonitas. Es una empresa que hace cajitas de envíos y me conseguí unas cajas y me hice un robot que es como uno, se vería como, a ver, guardando las debidas proporciones, como un transformer, pero de madera. O sea, se ve muy divertido porque uno ve la caja, se ve que parece una caja, pero es una caja que tiene ojos y patas y toda la cosa. Es bien bonito. Mañana se los muestro. Muchas gracias. Laura. Dime. Bueno, yo creo que podríamos dejar ahí por hoy y podríamos continuar mañana. Oh, listo, Juan. Si quieres podemos contar un poco de qué vamos a hacer mañana. ¿Cuál es la idea de la sesión de mañana? Bueno, voy a darles un par de lecturas. Quiero que vean un poco de ciencia de garaje y trabajo colaborativo, que es importante como que saber que eso se ha teorizado. No es que nos lo estamos inventando ni nada por el estilo. Entonces no estamos descubriendo el agua tibia. La estamos usando, que es diferente. Que es el asunto que vemos en general. Yo veo que hay pocos procesos colaborativos en el medio artístico y hacen falta porque se pueden llegar a resultados increíbles trabajando de manera colaborativa. Creo que falta estimularlo, no sé si desde las academias o cómo funcionaría, pero sí hace falta un poco eso. Y lo otro es ver desde adentro del proyecto Simbiosis cómo lo logramos, porque realmente fue complicado al principio. Nosotros grabamos todo el proceso. O sea, nosotros tenemos casi que podría verse el proceso in situ y con logros y descalabros, ¿no? También hay descalabros y hay cosas fallidas y entender el error no como algo malo, sino el error como parte de una estética y parte de un proceso y que uno no puede tampoco, no sé, renunciar a las cosas porque no salen. No sé, a lo Thomas Alva Edison, pues descubre 5.000 maneras de no hacer un bombillo antes de hacer el primer bombillo funcional y es exactamente lo mismo, o sea, uno juega, además que generalmente algo que falla sirve para otra cosa. Generalmente todo error termina siendo la solución de otra cosa y eso es una manera no hablar de ese positivismo hippie, porque pues yo cero con eso, me enviando de la línea más punk,
entonces soy mucho más pragmático, pero sí he encontrado, digamos, dentro de lo pragmático que somos, que respuestas que encontramos que entre comillas son fallidas, uno tiende a, digamos, en el ejercicio científico, sí, a aterrizar las cosas escribiéndolas. ¿Por qué? Porque en algún momento eso que no te sirve para esto es la solución a otra pregunta. Y eso es muy recurrente. Lo otro, que esa solución errática sería la posible solución para una propuesta que, hecha de otra manera, esa función del algoritmo va a terminar en, digamos, en algo. Y eso sí tiene el trabajo colaborativo y el trabajo de la ciencia de la. Listo, Juan. También mañana se van a revisar portafolios, ¿no? Sí, vamos a revisar portafolios. Hagamos una cosa, si quieren, me los pueden enviar antes para yo echarles una revisadita rápida, ¿tá? Y no irlo mirarlo solamente en caliente, sino que de verdad yo siempre me he tomado el trabajo de revisar portafolios porque hacemos curaduría y por ejemplo en este momento estamos montando el Salón Pacífico y la mitad del proceso Media Arts y pues acabo de revisar 89 portafolios para escoger 18. Entonces, es un trabajo que realmente lo hago y me gusta verlo porque, a ver, a veces he visto en algunos portafolios gente que tiene procesos muy chéveres que han abandonado. Y ahorita estoy precisamente con un chico, con un proceso que lo acabo de hablar con él. Tan abandonado en el proyecto que le hablé de él y me dijo que no existía. Dijo, no, pues eso no es mío. Yo le dije, sí, estoy hablando con usted, joven, mira tal cosa. Me dijo, ah, sí, pero es que eso lo abandoné hace años. Yo le dije, no, el trabajo bueno es ese. Realmente es un trabajo con un gran potencial que nunca tuvo la debida asesoría, nunca tuvo las personas adecuadas a su lado para poder hacer este tipo de proyectos. Listo. Entonces, yo ahorita les voy a enviar un correo a todos con el correo de Juan y las lecturas para que le envíen su portafolio. No tiene que ser un portafolio muy completo, también puede ser como un proyecto que ustedes estén desarrollando y que quieran que lo miremos acá en este espacio. Sí, igual, miren, son opiniones que le damos siempre con mucho respeto y con mucho cariño, porque la idea es de verdad apoyar procesos. A veces uno necesita alguien que le diga, le dé por lo menos ánimo. Diga, sí, por ahí es, no ha llegado, sí, pero pues que nadie dijo que tenía que llegar en este momento, pero sí de alguna manera haya posibilidad de una ruta, de ver hacia dónde o cómo encontrar soluciones o cómo encontrar respuestas o cómo encontrar rutas, porque a veces no es la respuesta, es la ruta, porque uno la respuesta ahí la va encontrando, pero a veces es encontrar cuál sería el camino más pertinente. Listo. Bueno, entonces, para recordarles, mañana la cita es igual, a la misma hora, en esta misma sala de Zoom. Y nos veríamos mañana para seguir trabajando el tema y ver sus proyectos y portafolios. Hola Laura, yo no pude inscribirme previamente, pero en el chat dejé mi correo porque me interesa mucho participar con ustedes. Listo, Juan. Ya ahorita entonces te envío un correo con la información. Bueno, muchas gracias a todos. Listo. Y bueno, darle las gracias a Juan de participar en este espacio, también darle las gracias a Telefónica, que es nuestro patrocinador en Voltaje, Salón de Arte y Tecnología desde el primer año. Y nos vemos mañana. Igual, muchas gracias a todos por estar y nos vemos mañana. Muchas gracias. Adiós. Que estén Muchas gracias.